vamos a platicar un poco sobre el camino que ha de conducirnos a todos hacia la liberación final. Desde los tiempos muy antiguos vemos en la Biblia el esoterismo, la alquimia y la magia, la astrología, la filosofía, las matemáticas, etc. Si estudiamos cuidadosamente el Éxodo de Moisés, descubrimos en el Antiguo Testamento maravillas esotéricas, exorcismos, resurrección de muertos, sortilegios, embrujamientos, desembrujamientos, transfiguraciones, levitaciones, curaciones, ya por la concentración en el campo magnético de la raíz, de la nariz, de los enfermos, ya por pases magnéticos, por masajes, por el aceite consagrado, por pequeñas porciones de saliva mágica en un momento dado sobre la parte enferma. Etc. Estudiando cuidadosamente el Éxodo de Moisés, descubre en los antiguos tiempos la magia práctica de los egipcios. Moisés mismo en sí era un gran mago. Obviamente Moisés nació para cumplir una gigantesca misión. Nadie ignora que fue primo del faraón, que descendía de un gran mago antiguo, de un gran mago caldeo. Me refiero a Abraham. También descendía de Isaac, con la partícula de Is, que nos recuerda a los misterios isiacos del viejo Egipto, de los faraones y el país asoleado de Kem. Moisés empezó con un acontecimiento insólito. Los egipcios intentaron hacer algo contra un hebreo, le maltrataban. Moisés defendió al hebreo, pero ciertamente, como decimos, se le pasó la mano. Pues nadie ignora que lo mató. Y eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando un iniciado egipcio cometía un crimen, suprimía la vida de un semejante, no era juzgado por jueces de la tierra, no era llevado a ninguna corte penal,
de esta justicia subjetiva humana, sino que lo juzgaban directamente los grandes sacerdotes del país asoleado de Kem, el Sacro Colegio de hierofantes egipcios, lo juzgaba. Y eso era más grave que ir a una cárcel, porque ellos en sí mismos representaban a la justicia celestial, a la justicia objetiva, que por cierto es muy diferente, muy distinta de la justicia subjetiva terrenal. Esta justicia subjetiva se compra y se vende, pero la justicia objetiva, los tribunales de la justicia cósmica, no se pueden comprar ni vender. Huyó Moisés antes de ser juzgado. Se fue al Madián, la tierra del Madián. De allí Jetre, quien vino a ser más tarde su suegro, le dio hospitalidad en un gran templo. Y Moisés estuvo allí en una cripta subterránea. Algunas pócimas fueron necesarias, las tomó, etc. Hicieron ciertos tratamientos. Lo cierto fue que hubo de salir conscientemente de su cuerpo físico y en el mundo astral, naturalmente. Se encontró con el difunto, con la víctima. Duró bastante tiempo sufriendo en el astral. En tanto su cuerpo físico permanecía dentro de un sepulcro de piedra, en una cripta subterránea. Y en el astral, tratando de convencer al difunto, para que el difunto le perdonara. Al fin lo logró, después de haber sufrido mucho. Es claro que el difunto, de los tribunales de la justicia kármica, le perdonó. Ya perdonado, regresó Moisés a su cuerpo físico. Antes tenía otro nombre, pero después de haber regresado a su cuerpo, tomó el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Muchos iniciados no lograban tal perdón. Tampoco volvían al cuerpo. Cuando los sacerdotes venían a buscarlos en casos semejantes a las criptas, los hallaban sus cuerpos ya muertos. Mas Moisés triunfó. Se casó con la hija de Jethro, el gran sacerdote de Madián. Y se dedicó pues a la gran obra. La clave de la gran obra ya la conocen ustedes. Es el Zaha Maitú, el arcano AZF. Se hizo pues alquimista y cabalista. Que Moisés se autorrealizó, es cierto. Que logró la resurrección, es verdad. Y la logró precisamente en la cueva de Loré. Yo una llama que ardía entre las aves, al pie de la cueva. Y aquella llama le dijo: descálzate, Moisés, la tierra donde tú estás santa es. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Y Moisés, mis queridos hermanos, en esos precisos instantes logró la resurrección iniciática de su templo. Ya había muerto en sí mismo. Entonces un rayo de Elohim penetró en él, es decir, su Padre que está en sí, y resucitó de entre los muertos para cumplir una gigantesca misión. Está descrita en el Éxodo. Elohim es el eterno Padre cósmico común. Todo el ejército de la voz, todos los Elohim, no son sino rayos de Elohim. Elohim es la divinidad incognoscible e inmanifestada, el omnimisericordioso, el uniexistente, el eterno Padre cósmico común. Nuestro Padre que está en secreto no es más que un rayo de Elohim. Ante el eterno Padre cósmico común, ante el uniexistente, ante el sentido reverente, todos los grandes maestros de la fraternidad universal, todos los dioses se hincan ante Elohim, Elohim, el uniexistente, el omnimisericordioso, la infinitud que todo lo sustenta, la divinidad o lo divinal inmanifestado. Así pues, mis caros hermanos, Moisés cumplió una preciosa misión. El arca de la alianza, indudablemente era un instrumento de alta magia, estaba cargado de fuerza eléctrica, y todo el profano que atrevía a acercarse al arca moría instantáneamente. Entre el arca estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley, la copa o gomor. No hay duda de que la vara es fálica, no hay duda de que la copa significa el yo. Pues hermanos, el arca era poderosa. Se dice, los querubines tocaban con sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la copa. Moisés mismo, en su peregrinaje, llevaba siempre la vara del poder real, y hasta se dice que transformó a la vara en una serpiente. Usaba también el báculo, el pontificio, la masa de Hércules, etc. Cuando uno lee el Éxodo, no puede menos que asombrarse de esos poderes formidables de Moisés. Se sabe que cuando quiso libertar al pueblo hebreo,
faraón se opuso. Dicen las Sagradas Escrituras que manifestó su poder ante el faraón. Poder grandioso. Con solo levantar su vara, el yo de los rabinos, la Tao de los profetas, las aguas se convirtieron en sangre. Y esas aguas no sirvieron, claro está, para el riego. Los peces murieron. Con otro movimiento de su vara, las aguas se aclararon. Pero como el faraón insistía en no dejar salir a aquel pueblo de la tierra egipcia, entonces dio órdenes, levantó su cetro y todas las casas de Egipto se llenaron de enormes y gigantescas ranas. Pero el faraón tampoco quiso compensarse. Hizo Moisés desaparecer las ranas. Y luego continúa el éxodo hablando, diciéndonos que desató lluvia y granizo sobre la tierra de Egipto. Al llegar a esta parte me acuerdo de Milarepa, que también desató tempestades de granizo. Y dice que hizo aparecer sobre la tierra de Egipto nubes de mosquitos y peste, mas en vano el faraón no quería dejar al pueblo hebreo libre. Claro, mucha cosa que necesitamos reflexionar sobre, porque también se dice que tomó hollín del carbón, que mediante él hizo salir pústulas y úlceras de los cuerpos de los egipcios. Pero por último se afirma que hizo morir a los primogénitos de todas las familias. Así dice el Éxodo del Antiguo Testamento. No soy yo el que lo está afirmando, es el Éxodo. Tenía poderes formidables. Claro, el faraón se convenció cuando ya comenzaron a morir los primogénitos de las familias. Y dejó al pueblo aquel salir. Luego se habla del paso del Mar Rojo. Cuando Moisés, extendiendo su vara, separó las aguas de las aguas para que aquel pueblo pasara. Cuando sus perseguidores intentaron hacerlo, que claro, el faraón se arrepintió y fue con su ejército de entrar. A una orden de Moisés, aquellas aguas se tragaron por el ejército. Así pues, en todos esos pasajes de Moisés hay poderes. Cuando con su vara toca la peña para que brote el agua. No hay duda de que todo esto hay mucho simbolismo alquimista, cabalista y mágico, que bien vale la pena desmenuzar. Miramos en Moisés a un hombre terriblemente divino. Cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía y las multitudes se espantaron. Desafortunadamente,
ausencia había establecido el culto al becerro de oro. Cuando Moisés se dio cuenta de eso, llamó a los suyos, y los que no eran suyos, pues los hizo pasar a cuchillo, dice el Éxodo. Como les digo, no se puede tampoco tomar todo en forma literal. Moisés no era mago negro ni nada por el estilo. Todo esto es completamente simbólico. Pero no hay duda de que poseía prodigiosos poderes. Cuando bajó del Sinaí con las tablas de la ley, en su cabeza lucían dos cuernos gigantescos de luz, dos rayos de luz semejantes a cuernos. Por ese motivo es que se le ha pintado siempre con cuernos. Y así es. Así pues que, ¿qué quiere decir esos cuernos de macho cabrío de Moisés? ¿Por qué Miguel Ángel los insere en esa forma? Todo esto es muy simbólico, ¿cierto? No se puede tomar a la letra muerta de forma literal. Eso es claro. Bueno, pero ¿por qué tenía esos dos cuernos? Por la conspiración de Tauro. Voy a decirles por qué. El macho cabrío representa al diablo. Y por eso Moisés tenía ese par de cuernos. ¿Pero era acaso que Moisés era el diablo? Tenemos que analizar esta cuestión. No vamos a pensar que Moisés era satanista. Bien vale reflexionarlo. Si pensamos en el macho cabrío, podemos descubrir la potencia sexual. El macho cabrío de Mendes, en las cuevas de los Illuminati de la Edad Media, representaba precisamente a Lucifer. Y ese Lucifer es la estrella de la aurora, es la reflexión del logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Así como el sol físico tiene su sombra, la noche es la sombra del día, así también el logo interior de cada uno de nosotros proyecta en nuestro universo interior particular su sombra. Ese es Lucifer. En principio Lucifer resplandecía en el fondo de nuestra conciencia. Era un arcángel excelente, lleno de magníficos poderes. Mas cuando caímos en la generación animal, cuando nosotros comimos de ese fruto que se nos dijo, no comeremos, entonces Lucifer fue precipitado en el fondo del abismo. Y desde entonces se convirtió en el diablo, en el macho cabrío. Lucifer en sí mismo representa la potencia sexual. ¿Quién podría negar que un macho cabrío no posee una gran potencia sexual? O sea, a cualquier impotente por debilidad, porque hay varias clases de impotencia. Impotencia por algún daño en el sistema nervioso o en los órganos creadores, mas existe también la impotencia por plena debilidad del organismo físico. Se le puede curar, repito, con las hormonas sexuales de ese animal. Los testículos del macho cabrío, si se hierven en mucha leche, endulzada con azúcar o pimienta, y se le dan a beber al impotente la leche, este se curará. Porque las hormonas sexuales del macho cabrío
tiene el poder para acabar con la impotencia. Así pues, el macho cabrío representa en sí mismo el poder creador. Por ello, el vivo símbolo representativo de Lucifer. Esto hay que saberlo entender. Como quiera que Moisés supo aprovechar la potencia sexual, como quiera que él pudo transmutar el esperma sagrado en energía creadora. Apareció en su cabeza los rayos, alegorizando o simbolizando a Lucifer. Entonces, ¿de dónde sacó Moisés su poder? ¿Con qué fuerza pudo desatar las 7 plagas de Egipto, según dice el Éxodo? ¿Cuál fue aquel agente maravilloso que le permitió demostrar su señorío ante el faraón? La potencia sexual. Ahí es donde está el poder de los poderes. Ahora se explicarán ustedes por qué el arca de la alianza tenía 4 cuernos de macho cabrío. Quienes la cargaban, 4 hombres. Lo hacían, cada uno sosteniéndola mediante un cuerno. Tal, los 4 cuernos servían para que los 4 hombres pudieran llevarlo de un lugar a otro. Esa arca en sí misma representaba al Lingam Johnny y la ley. Ahí es donde está pues el poder, la fuerza, el señorío. De nada serviría la Tao de los profetas. De nada serviría el yo o el bastón de los grandes iniciados, el rabino. De nada serviría, repito, el báculo pontificio o el bordón de los peregrinos o la masa de Hércules o el cetro del rey Asuero, si no poseyésemos en sí mismos la fuerza sexual. Todo el poder que acompañó a Moisés en el desierto estaba en la vara, que se convirtió en la serpiente, y la serpiente que se transformó en la vara misma. Si un hombre supiera lo que va a perder cuando va a buscar una mujer para fornicar, o viceversa, en vez de ir riendo, iría llorando. Es que en el mercurio de la filosofía secreta se halla la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. El esperma en sí es el caos metálico de los alquimistas medievales. Mediante la transmutación fabricamos el mercurio de la filosofía secreta. Segundo, el alma metálica del mismo.
El tercero, Mercurio ya fecundado por el azufre, es decir, por el fuego. Así pues, debemos comprender la necesidad de elaborar el mercurio. Todos los alquimistas de la Edad Media guardaron silencio sobre la elaboración del mercurio, y el secreto lo tiene el macho cabrío de Méndez. Cuando en la Edad Media los iniciandos o neófitos eran llevados a la medianoche a las cuevas de iniciación o a los santuarios secretos, se le vendaban los ojos. Cuando tal vez de la arrancada se encontraba el neófito ante el macho cabrío de Méndez. El diablo exclamaba, pero en la frente de aquel resplandecía el pentagrama, la estrella flamígera, no la inversa, o la usan los tántricos negros, sino con el rayo superior hacia arriba, con los dos ángulos inferiores hacia abajo. Se le ordenaba al neófito besarle el trasero al diablo. Si se negaba, se le ponía nuevamente la venda en sus ojos y se le sacaba por una puerta desconocida, por donde jamás había entrado. Así, los hermanos se defendían de los peligros de la Santa Inquisición. Mas si obedecía, de entre aquella piedra cúbica sobre la cual estaba sentado el diablo, salía entonces, mediante una puerta que se abría, una Isis del templo, que con ósculo santo daba la bienvenida al neófito. Si éste era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de la honda significación de la ceremonia, de hecho se entregaba al trabajo en la gran obra. Lo fundamental, pues, mis queridos hermanos, es hacer la gran obra. ¿De qué serviría nosotros nos volviéramos eruditos si no hiciéramos la gran obra? Y es obvio que al empezar debemos fabricar el mercurio. El secreto de la elaboración del mercurio nunca lo dijo nadie. Ustedes lo saben. En el arcano AZF está la clave. ¿Con qué objeto preparamos el mercurio y para qué? Para mucho. Con el mercurio tenemos para hacer toda la gran obra. Pues claro que primero el esperma ha de transmutarse mediante el Sahama en energía, pero esa energía en sí misma ya es el mercurio, el alma metálica de la sodium bruto, es decir, del esperma, que después de esa energía suba por los canales de Ida y Pingá hasta el cerebro. Esa es energía que al fin de la unión de átomos solares y lunares nazca el fuego, es verdad. Y ese fuego hace fecundo entonces al mercurio. Ese fuego es el azufre. Un mercurio fecundado por el azufre es maravilloso. Con tal mercurio vamos a hacer todo el trabajo. Pero
¿cuál es el trabajo? Necesitamos comprender cuál es el trabajo que vamos a hacer. Tenemos que acabar con muchos conceptos equivocados. Dicen las distintas organizaciones de tipo pseudoesotérico y pseudocultista que el hombre tiene 7 cuerpos: el físico, el etérico, el astral, el mental, el causal, el búdico, el átrico. En teosofía se cita a tales cuerpos con nombres sánscritos. Al cuerpo físico lo llaman Studha Sarira. Al vital le dicen Lingam Sarira. Al astral le dicen pues Kamas, el principio del deseo, Kamaruta. Al mental se le dice Manas inferior. Al causal le dicen Manas superior, o cuerpo arúbico. Al intuicional o conscientivo se le dice el cuerpo búdico. El principio más elevado, séptimo, se le llama Atma. Pero lo curioso del caso es que todos los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas creen que todos los humanos, mejor dijéramos humanoides, que pueblan la faz de la Tierra, poseen ya los 7 cuerpos. Realmente esto es completamente falso. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre solamente tiene el cuerpo físico y su asiento vital orgánico, no tiene más. Astral, mental, eso no tiene. Causal, menos. Lo que tiene después del cuerpo físico y el vital es el ego, el yo, el límite, el sí mismo, que hace las veces de astral, que hace las veces de mental, pero que no es el cuerpo astral, ni el mental. Y uno en los mundos internos puede evidenciarlo cuando investiga. En nombre de la verdad y con gran énfasis les digo a ustedes, cuando me muevo en el mundo astral, con entera claridad meridiana veo quiénes tienen astral y quiénes no tienen tal cuerpo. Multitud de desencarnados van y vienen en esa región y no tienen cuerpo astral. Se les ve como fantasmas nada más. Y esos son míseras hombres, fantasmas, inconscientes, parecen verdaderos sonámbulos en la región de la mente. Quienes tienen cuerpo astral son diferentes. Se les ve allí como hombres. Son distintos. Cualquiera puede allí hacer la diferenciación entre alguien que tiene astral y alguien que no lo tiene. Un ejemplo muy rudo podríamos poner aquí. Una persona vestida y otra desvestida. A simple vista se ve quién lleva ropa y quién no la lleva. Eso es obvio. Así también quienes no tienen cuerpo astral. Se les ve allí. Son pobres fantasmas. Nada más. Sí, pues. Si vamos a crear nosotros, a fabricar el mercurio, es con un propósito. Crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Perfeccionar. Ser. Pero vamos por grados. Quiero que ustedes entiendan lo que vamos a hacer. ¿Qué es el trabajo que vamos a realizar con el mercurio? En primer lugar, ese mercurio, fecundado por el azufre, toma forma en el cuerpo astral. Cuando uno ya posee un cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo. Sabemos que tenemos pies porque podemos caminar con ellos. Sabemos que tenemos manos porque podemos usarlas. Sabemos que tenemos ojos
porque podemos ver con él. Así también. Sabemos que poseemos un cuerpo astral cuando podemos usarlo, movernos con él, consciente y positivamente, a través de los mundos suprasensibles. ¿Y de qué está hecho el cuerpo astral? De mercurio. ¿Por qué el mercurio toma la forma del cuerpo astral? Gracias, digo, a que ha sido el mercurio fecundado por el azufre. Un mercurio fecundado por el azufre toma la forma del cuerpo astral y se convierte en cuerpo astral. Una vez que nosotros nos hayamos dado el lujo de crearnos un cuerpo astral mediante el mercurio, ya no seremos míseros fantasmas en el mundo de los muertos, sombras abismales. No. Me viene a mí en estos momentos a la memoria el recuerdo de Homero cuando dice: más vale ser un mendigo sobre la tierra y no un rey en el imperio de las sombras. Quien tiene cuerpo astral ya no es un fantasma, es diferente, se destaca en aquella región de la mente, es distinto, se ve un individuo. Así figura con su nombre sagrado. Cada uno de los tiene allí su nombre. El nombre que yo uso, por ejemplo, Samael Aumbeor, no es un nombre caprichoso que yo me haya puesto al azar. No, yo no me he puesto ese nombre. Yo me he llamado así siempre a través de toda la eternidad. De edad en edad. De Mahambantara en Mahambantara, siempre he sido Samael. Aún peor. Bueno, es el nombre de él, de mi mónada divina. Es un nombre que viene a representar el rey del fuego, el volcánico. Indudablemente, él es él. Yo únicamente soy Shuddhyani Bodhisattva. Como dijera Mahoma, Alá es Alá, y Mahoma es su profeta. Él es perfecto, yo no lo soy. No intento presumir de perfecto, porque perfecto no hay sino uno, y es el Padre que está en secreto. Ninguno de nos es perfecto. Así pues, hermanos, así, en la mente, quien posee un cuerpo astral, sabe su nombre, y es un individuo. Después de muerto, continúa ahí con la personalidad astral, viviendo. Ya no es una criatura mortal, es una criatura inmortal. Mas si alguien fabricara un cuerpo astral, por ejemplo, y luego se estancara, no continuara trabajando con el mercurio, y en nuevas existencias se degenerara, pues no quedaría más remedio que someterlo a reincorporaciones en organismos inferiores de animal, hasta que pudiera eliminar lo que de Hanaspusen tuviera. Pues esto es bastante importante. En el astral, mis queridos hermanos, hay distintos reinos, como los hay aquí en el mundo físico. Y esos reinos están gobernados por devas o jerarquías.
divinas. Una vez que ha conseguido uno la fabricación del cuerpo astral mediante el mercurio de la filosofía secreta, puede entonces dedicarse a trabajar en la fabricación del cuerpo mental. Todo el mundo cree que tiene un cuerpo mental propio, individual, y eso es falso. La gente no tiene una mente, la gente tiene muchas mentes. Piensen ustedes que el yo es múltiple, que el yo es un conjunto de personas que uno lleva adentro, que el cuerpo es una máquina. A través de esa máquina de pronto se expresa un yo, es decir, una persona. Luego esa persona se sale y se mete otra dentro del cuerpo de uno. Luego esa otra se sale y sigue otra, y así sucesivamente. Total, el animal intelectual no tiene una individualidad definida. Es una máquina, controlada por muchas personas. Pero cada una de esas personas, llamada yo, tiene una mente diferente. Como quiera que los yoes son tantos, las mentes son también muchas, puesto que cada yo tiene su mente y sus ideas y su criterio propio, además. Entonces, mis queridos hermanos, ¿dónde está la mente individual del pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre? ¿Dónde está la mente de ese pobre mamífero racional? ¿Cuál es? Debemos darnos cuenta, desgraciadamente, de lo que somos, si es que queremos una transformación radical. Después de que se ha conseguido ya la fabricación del astral, hay que fabricarnos un cuerpo mental. ¿Podemos? Sí, podemos. ¿Con qué? Con el mercurio. Y al fin este mercurio cristalizará en el cuerpo de la mente. ¿Cuándo venimos a saber que poseemos mente individual? Cuando podemos usarla. Cuando somos capaces de viajar con el cuerpo mental a través de todo el universo, de planeta en planeta. Entonces, y solo entonces venimos a saber que poseemos un cuerpo mental. Y es de carne y hueso. Carne y hueso, pero carne que no viene de Adán. Porque hay dos carnes, una que viene de Adán, que es perecedera y terrenal, y hay otra que no viene de Adán. Cuando ya poseemos realmente ese cuerpo mental, entonces marchamos hacia un trabajo más avanzado. Marchamos hacia a crear el cuerpo de la voluntad consciente, el cuerpo causal. Lo logramos, sí, mediante el mercurio fecundado siempre por el azufre. Pero el trabajo es ordenado. Primero se fabrica el cuerpo astral, el cuerpo Ketzhano. Luego el cuerpo de la razón objetiva, o cuerpo mental. Y luego el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Cada uno de estos cuerpos tiene sus leyes. Es que el cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. El astral está gobernado por 24. El mental por 12. El causal por 6. Vean ustedes las maravillas del mercurio. Quien ya ha fabricado esos cuerpos, astral, mental, causal. De hecho, recibe su principio anímico, su alma humana, y se convierte en un hombre real, verdadero, gracias al mercurio de la filosofía secreta, fecundado por el azufre. Un hombre real, en el sentido más completo de la palabra. Creernos antes de ese momento hombres es una falsedad. Es claro, colocamos un hombre y un animal intelectual, frente a frente se parecen o tienen una similitud. Pero si observamos sus costumbres son diferentes.
Las costumbres del hombre verdadero son tan distintas del animal intelectual como las del hombre culto son diferentes completamente a las del caníbal de la selva. Observen ustedes en detalle un hombre y un animal intelectual. Obsérvenlos en su comportamiento y en su conducta. Son radicalmente distintos, diferentes. Íntimamente no se parecen en nada, aunque la apariencia física de ambos sea la de un animal. Que en el animal intelectual existen posibilidades de convertirse en hombre es otra cosa muy distinta. Allí están los gérmenes de los cuerpos existenciales superiores del ser. Gérmenes que las emanaciones del sagrado sol absoluto pueden vivificar mediante el trabajo de la alquimia sexual. Y esto es importantísimo. Ahora bien, una vez que nos hemos convertido en hombres verdaderos, porque hemos recibido ya el principio anímico, lo que se llamaría en gnosis el neuma o espíritu, viene la segunda parte del trabajo. Es mucho más profundo. Se trata de refinar más el mercurio mediante la cocción alquimista y de intensificar la eliminación del mercurio seco y de la sal roja. ¿Cuál es el mercurio seco? Lo hemos dicho, pero hoy lo vuelvo a repetir. Está formado o representado, dijéramos, en todos los yoes que cargamos dentro. ¿Y cuál es la sal roja o azufre arsenicado? Es el fuego infrasexual, el fuego que emana del abominable órgano Kundalini. Obviamente, para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita también eliminación. Pero la eliminación se intensifica aún más en la segunda parte del trabajo. La eliminación de los elementos indeseables, es decir, del mercurio seco y de la sal o azufre arsénica. El tercer trabajo llega más lejos. En el tercer trabajo, mis estimables hermanos, o sea, en la tercera cocción, porque son 3 cocciones, o 3 purificaciones por el hierro y por el fuego, hay que convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro. ¿De dónde va a salir ese oro? Lo porta el mercurio. Así como San Cristóbal lleva al niño, así como la oveja lleva su vellón, así también el mercurio carga en sí mismo al oro. Pero se necesita de un artífice que sea capaz de unir los átomos del oro con el mercurio. Ese artífice lo tenemos todos dentro de sí mismo. Es una de las partes de nuestro ser. El alquimista particular de cada uno de nosotros se le denomina antimonio. ¿Qué podríamos hacer nosotros sin esa parte del ser? Sin ese pequeño alquimista. Afortunadamente él conoce el arte, es un gran artista. Él es el que va a lograr la unión de los átomos del oro con el mercurio. Así pues, en la tercera parte del trabajo
Se necesita que el cuerpo astral se convierta en oro puro, en un vehículo de oro. Solo así podrá ser recubierto por las partes más elevadas del ser, o por las distintas partes del mismo. El cuerpo mental debe transformarse en un vehículo de oro. Solo así podrá ser recubierto por las distintas partes del ser. El cuerpo causal tendrá que ser recubierto, o tendrá que convertirse en oro puro para que pueda ser recubierto por las distintas partes del ser. Luego, el alma espíritu deberá también transformarse en alma de oro. Y por último, lo más precioso que nosotros tenemos dentro, el Atman o Atma de que hablan los hindustanes, tiene que convertirse en oro puro. Se ha logrado eso. Cuando todos los vehículos han sido recubiertos por las distintas partes del ser, cuando se ha conseguido la perfección, cuando se ha eliminado todo el mercurio seco y la sal roja, entonces viene nuestro rey. Él se levanta de su sepulcro de cristal, entra en su envoltorio, resucita, se dice, en nosotros, y nosotros en él. Y se ha llegado a la perfección en la maestría. Quien llega a esas alturas tiene el elixir de larga vida. Podrá conservar su cuerpo físico durante millones de años. Quien llega a esas alturas recibe la medicina universal y de su organismo serán erradicadas las enfermedades. Quien llega a esas alturas podrá transmutar plomo físico en oro puro físico, como lo hacía el conde San Germán, como lo hacía Cagliostro, como lo hacía Raimundo, Nicolás Flamel y otros. Se olviden la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Son palabras del apóstol que nos invitan a la perfección. Pero, ¿cuál es el papel de Lucifer en todo esto? ¿Qué tiene que ver Lucifer, el macho cabrío de Mendel, en esta cuestión? ¿Por qué Moisés llevaba los cuernos del macho cabrío en su frente? Los dos rayos de luz. Pues hermanos, ese Lucifer es el material, es, digamos, la mina de donde vamos a extraer el mercurio. Muchas veces lo hemos dicho, que el caballero tiene que enfrentarse al dragón. Muchas veces hemos repetido aquí en Tercera Cámara que Miguel pelea contra el dragón y San Jorge también contra el dragón rojo. Muchas veces hemos enfatizado que el caballero toma algo del dragón y el dragón algo del caballero, para nacer de allí una extraña criatura. Muchas veces hemos afirmado que esa extraña criatura, a su vez por desdoblamiento, resulta como síntesis el mercurio, que está simbolizado por el pez, que el pescador con sus redes saca del lago. Así pues, de ese Lucifer extraemos todo el mercurio. Y a medida que va pasando el tiempo, Lucifer va convirtiéndose en todo el mercurio, hasta que al fin lo único que queda en nosotros es el mercurio. ¿Qué es un maestro resurrecto? Mercurio ya purificado, convertido en oro. Por eso se le representa con el vaso de alabastro, con el alabastro mismo, con la rosa hermética, etc. Hay algunos caballeros de la orden superior resurrectos. No tienen organización física visible,